te ven más grandes. ¿Qué sentiste cuando las personas adultas discutían en casa? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Criar sin Patriarcado, pues una producción de Fundación Magdalani que nos hace favor de subir a sus plataformas CIMAC, que nos motivó CIMAC Radio a llevar hasta ustedes pues estas reflexiones, estas charlas, en donde pues vamos poco a poco develando cómo el patriarcado se inoculó desde la más temprana infancia en los niños, en las niñas y ahora en esas mujeres que clamamos justicia y igualdad. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todas, para todos. Gracias por acompañarnos. Pues aquí ya lista con nuestro primer episodio de la segunda temporada. Así que no se vayan a ir, quédense porque de entrada el cuento hoy está muy, muy, muy interesante. Quizá lo conozcan algunos, pero en realidad es un cuento que no fácilmente se encuentra. Pero sí está en las plataformas, vaya. Sí, Adriana, fíjate que cuando me lo compartiste, yo encontré otro cuento también llamado Igual Pequeño, pero no este, y después no, ese no es, y seguí viendo lo que tú me compartiste, y la verdad es que vale muchísimo la pena, así que estamos ya atentas a que nos puedas compartir este cuento, porque esta segunda temporada, pues sí, vamos a estar hablando durante estos 6 capítulos sobre lo que es la salud mental, los vínculos, las formas en que el patriarcado atraviesa emocionalmente a las infancias y cómo esto repercute en estas mujeres, en estos hombres que, que queremos ser ciudadanos y ciudadanas en armonía, en igualdad, pero que traemos pues programas muy, muy añejos que a lo mejor bloquearon esa posibilidad de plenitud y de igualdad. Así que vámonos con el cuento. Pues entonces, vámonos. Les voy a muy breve a platicar un poco de la autora. Ella es sueca. Como ustedes ven, de hecho, ahorita lo van a ver, su nombre no es fácil de pronunciar. Stina, su nombre. Y ella aborda temas como la identidad, la vulnerabilidad. Ella habla del miedo, incluso esto de los vínculos afectivos, la tristeza y muy en especial las emociones infantiles. No, sus cuentos tocan experiencias muy humanas y muy complejas a la vez, que muchas veces los adultos no saben nombrar, y uno de los aspectos más importantes de su obra es que ella mira la infancia con seriedad y respeto. Y creo que con esto lo decimos todo. Entonces, vamos a empezar con el cuento de Pequeño. Lo tendrás para pasarlo, pero mientras ella lo pasa, yo se los voy a enseñar físicamente, mientras Gaby lo... Miren, esta es la portada del cuento, ¿no? A Pequeño le gustan los días sin peleas, cuando todos están contentos, pero en casa de Pequeño a veces hay peleas muy grandes, demasiado grandes, enormes. Esta es una historia triste pero esperanzadora sobre ser pequeño, para que grandes y pequeños lo lean juntos. Así que muy recomendable. Ahora sí. Así, ya casi estamos listos. Dame un Ok, segundito. Estamos aquí todavía con las cuestiones técnicas. Un segundo. ok. Entonces no se olviden, el nombre de la autora es Stina Wiersen y eh, el título es Pequeño, y la editorial, que es muy importante porque así ustedes lo pueden localizar más fácilmente, es Lo que leo. Lo que leo es una editorial chica, ¿no? No es una editorial tan grande, pero si ustedes lo buscan o lo solicitan, pueden obtener este cuento. ¿Y qué más les cuento mientras del cuento? Miren, sí, les tengo algo muy importante que decir. De hecho, viene así un prólogo chiquitito y dice: ninguna persona debe de asustar o golpear a los pequeños. Quienes hemos
hecho este libro, esperamos que les ayude a las niñas y niños que sienten miedo. Pues ahí vamos a empezar. Mira, este es pequeño y estos grandes son una y otra, o al revés, uno y otra. Entonces vean cómo no tienen un nombre en específico, ¿no? La siguiente. Ay, a pequeño le gusta cuando todos están contentos. Cuando todo en casa está tranquilo y nadie pelea. A pequeño también le gusta su escuela, quiere mucho a su maestra. Aunque en la escuela hay muchos pequeños, la maestra siempre encuentra tiempo para apapachar a pequeño. Pequeño siente alegría en toda la panza. Hoy es un día feliz en la escuela, pero en casa no lo espera un día feliz. Otra dice que pequeño no hace nada bien. En casa pelean una vez más. En casa de pequeño, las peleas son grandes, demasiado grandes, enormes. Pequeño tiene miedo. Uno se marcha lejos de casa. De nuevo, se aleja de pequeño. Y pequeño se queda solo con otra. Otra está triste. Pequeño quiere consolarla. Pero otra no quiere que pequeño la consuele. Nadie puede consolarla. Y a pequeño nadie lo consuela. No hay nadie que lo cuide. ¿Qué hará pequeño ahora? Pequeño tendrá que arreglárselas solo. Nadie duerme a pequeño. Pequeño tiene que ir a dormir solo. Al día siguiente en la escuela, pequeño le cuenta todo a su maestra. Pequeño dice que en casa hay muchos días de enojo y pocos días felices. Dice que tiene miedo en casa. La maestra de pequeño se entera de todo. La maestra escucha, la maestra entiende, la maestra le dice a pequeño, eres bueno, nadie te debe asustar, nadie te puede empujar o pegar. Los grandes tienen que cuidar a pequeño. La maestra abraza a pequeño, ahora podrá ayudarlo. La maestra habla y habla por teléfono, bla, 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 bla. Pequeño se duerme sobre las rodillas de la maestra. Pequeño le contó todo a su maestra y la maestra ayudó a pequeño. Los grandes saben que pequeño necesita muchos días alegres y sin peleas. Existen muchos pequeños quienes como pequeño tienen miedo en casa, pero si se lo cuentan a alguien, seguramente habrá grandes que los puedan ayudar. Porque los grandes tienen que cuidar a los pequeños. Así debe ser. Fin. ¿Qué te pareció, Gaby? Fuerte, ¿no? El cuento de pequeño. Ay, muy sí. ilustrativo. De hecho, mira, Tina Stoner es además la ilustradora. Como ves, son muy sencillos sus imágenes y no tienen
sino lo central y específico. Sí, y dices, la verdad es que si no lloras cuando lo lees, es porque has ido sanando, porque de verdad, ¿cuántas veces no vivimos tú y yo en carne propia o de cerca, o nuestras amigas de la escuela, nuestras primas, primos? ¿Cuántas veces no vimos esa escena, no? Y cuántas veces no estando también como maestras, tú en la ludoteca, yo en los diferentes espacios donde he tenido la posibilidad de servir en esta materia de protección a las infancias desde disciplina estatal, cómo se acercaban las historias todos los días, ¿no? Es más, nuestra lucha como Fundación Magdalani es prevenir la violencia familiar, porque te dicen las estadísticas que 8 de cada 10 familias viven violencia familiar, ¿no? Esos gritos, esos regaños, esas cosas. Entonces, imagínate, Adriana, recuerdo un poquito cómo estuvimos en la pandemia, ¿no? De COVID. En un pánico, no sabíamos qué iba a pasar, cómo se estaba vulnerando la calidad de vida de todos, ¿no? Y la economía y todo. Y nos quedamos encerrados en casa y tal. ¿Por qué? Porque decían, hay una pandemia. Estamos con un problema de salud grave en el mundo, no solamente en México, en el mundo. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues quiero decirte y decirles a quienes nos siguen, y agradecer que nos sigan, que la violencia familiar es un problema de salud pública. Y que si en este momento viéramos las cifras, pues nos daríamos cuenta que es una cuestión pandémica. Vivimos una pandemia de salud pública en todo el mundo y en especial en América Latina, en donde 8 de cada 10 familias están viviendo violencia familiar. No, y además esto no baja, ¿no? Las estadísticas van a la alza. O sea, yo tuve la experiencia de tener tantos pequeños, justo pequeños, porque ¿qué consideras pequeño? 3, 4, 5, 6, hasta los 7 años podían estar ahí en la ludoteca. De hecho, este cuento lo compartí con los niños, con muchos niños, y durante no poco tiempo. Y ellos se identificaban y además podían ahí expresar, sí, también mi papá y mi mamá discuten, sí, o sea, haciendo muy pequeños. Luego en algún momento hicimos una representación con los niños. No encontré yo los palitos que hicimos y los niños eran pequeños, lo trabajamos mucho con ellos. Y fue justo en una conmemoración del Día del Niño, del Día de las Infancias, y entonces tú veías las caras de las mamás, ¿no? Porque cuando los niños representaban esto, bueno, te quedas en shock como adulto, como dices, o lloras, o las mamás que ahora están creando niños pequeños se quedaban, no puede ser, ¿no? Que mi hijo sí se da cuenta y sí externa todo esto que vive todos los días en casa. Y fíjate, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué sentías tú cuando alguien discutía en casa? ¿No? Y es ahí donde nos tenemos que colocar para poder ir desentramando todo esto y ver cuán grande es este problema y cuánta afectación puede tener. De entrada, los niños, pues al menos yo, cuando veía esas discusiones, porque sí las vi N cantidad de veces, ¿no? O las escuchaba desde mi cuarto encerrada, o sea, por supuesto lo que yo sentía era miedo, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, era miedo, ya están discutiendo, porque generalmente discutían en la noche, cuando uno llegaba, ¿no? Y la otra la estaba esperando, ¿no? Sí. Y cuando oíamos ¡zas!, ¿no? A veces era la discusión y a veces subía de tono y a veces era hasta el golpe, ¿no? Sí. Y era miedo. Lo primero que sientes es miedo.
O sea, De hecho, hay un cállate. cuento que se llama así, El monstruo en casa, justo eso, que puede ser, no sé, precisamente solo el papá o no, puede ser, pero exacto, y lo que tú estás mencionando, uno lo primero que siente es miedo. ¿No? El cállate, el no digas nada, porque se van a enojar más, no discutas, no te metas, ¿no? Y fíjate, esto de la culpa es algo muy recurrente en los niños, niñas. Yo te puedo decir, en la consultoría, bueno, en la consejería familiar, ahora en la clínica, me toca un caso donde la señora está viviendo estos gritos y esto, pero además llegan así al extremo, donde ella me dice, bueno, no, así tanto como violencia, no tanto, ¿no? Una vez sí se puso muy, muy, muy violento, que me puso la cara así sobre la hornilla de la estufa y me decía, le voy a prender, le voy a prender. Y yo le preguntaba, ¿y la niña vio esto? ¿El niño vio esto? ¿Tus hijos lo vieron? Y ella me dice, no, no lo vieron, yo lo viví sola. Cuando los niños entraron, ya estábamos nada más discutiendo y como forcejeando, y el niño vio como yo, por defenderme, pues le tiré un manazo a su papá. Y entonces después el niño y la niña le decían, mamá, es que tú lo haces enojar. Tú aguántate, mamá, cállate, no le discutas. Es que mi papá se enoje porque tú le discutes. O sea, los niños estaban asumiendo ya un juicio, pero también una culpa compartida, ¿no? Porque también le decían, nos vamos a portar bien. Cuando él llegue, mira, te proponemos, o sea, los niños haciendo la estrategia. Mamá, cuando él llegue ya vamos a estar acostados, ya vamos a haber hecho la tarea, ya vamos a estar con pijama, ya nada más le damos un beso y nos vamos a dormir para que ya no se enoje. O sea, con una culpa de decir, por nosotros se enoja. Sí, Cuando claro. las discusiones son por dinero, no. Dice, pues yo te doy lo de la despensa, pues yo les doy de comer, pues a mí no me alcanza para las colegiaturas. Colegiaturas, comida, despensa, todo tiene que ver con ellos, ¿no? Y los niños sí dicen, pues ya que no me paguen la escuela, ¿no? Sí. Pues que no me compren tantas cosas de comer, pues pues ya que no me compren los tenis, pero no se peleen, ¿no? Es que hay que comprar los del uniforme de deporte, es que no es que... Pero ya todo esto, o sea, cuando estos gritos y pleitos salen, cuestiones a relucir de dinero, ya es cuando la relación ya viene muy trastocada, donde ya no hay acuerdos, ¿no? Y donde lo primero que va a salir, pues es lo material. Pero Y no ahí, sé si como en el cuento, ¿no? Quizá a lo mejor el que el otro se vaya puede ser hasta un alivio y un bien porque ya dejas por lo menos de ver esos gritos, pero cuando esto se da todos los días, todo el tiempo, por muchos años, no, por lo puesto que terminas afectando a los niños, como en el cuento, y él se queda solo, ¿qué hace? ¿No? Completamente con culpa, vulnerable. imagínate, Adriana, que tú estás en la fila del súper y vienes súper feliz porque ya llevas tu carrito lleno, y de repente escuchas un pleito. ¿Qué sientes? Angustia. Pues, ¿no? Y luego te tensas y luego, uy, ¿qué va a pasar? Inmediatamente tu cuerpo entra en un estado de alerta, Sí. de protección, de sobrevivencia, ¿no? Y más en estas épocas en donde ya no sabes por qué lado va a salir un tiro, un balazo o una redada o algo así, pues ya estamos en una condición de alerta, ¿no? Social. Ahora Exacto. imagínate esa tensión de tu cuerpo, esa adrenalina que expulsó tu cerebro como adulto. Ese cortisol, dirían las psicólogas, ¿no? Ese elevado cortisol en ese momento. ¿Por qué? Porque al emitir todos estos neurotransmisores que hacen que defiendas tu vida, ¿sí? Tú como adulta vas a tardar entre 24 y 48 horas o más para liberarlo, ¿sí? Liberar esos neurotransmisores, adrenalina, de endorfinas, lo que hace que estés en alerta y te protejas, ¿no?
Bueno, un niño tarda más tiempo en liberar esos neurotransmisores. Y eso se convierte en cortisol, y dicen cortisol malo, ¿no? Que mantiene un estado de alerta permanente. Entonces, la violencia reiterada, esto es, hoy te grito, mañana también, y pasado igual, y ahora o me pegas, primero me pegas y luego cenamos, o cenamos y luego me pegas, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque, y hasta lo decimos así, a modo de broma, ¿no? ¿Por qué? Porque está naturalizada la violencia. Sí. Esta violencia relacional, que quiere decir cómo nos relacionamos de manera violenta, ¿no? Y entonces es tan natural que pues, hola, primero cenamos o luego me pegas, o me pegas y luego cenamos, ¿no? Y los niños pues ya nada más están en el ping-pong de a ver a qué horas de verdad estos se pegan, o uno se va de la casa, u otra se pone a llorar, u otra también se exalta, ¿no? Y también se va de la casa, o situaciones así. Porque es muy naturalizada esta forma de convivencia, de relacionarse. Y te voy a decir otra cosa. Esta forma de relación no distingue estatus ni condición social. No. Podríamos pensar que allá en las colonias populares, en los barrios bravos, pues la gente es brava, ¿no? Y la gente está pilas, está en un estado de alerta constante y por eso es violenta. No. Yo te quiero decir que 8 de cada 10 familias, sin importar, la condición social, el estatus social, está viviendo una forma relacional violenta. Que la violencia no solamente, la violencia relacional no solamente implica los golpes, ¿no? No, claro. No. Y además que vas aprendiendo como niño tan pequeño, como el ejemplo que decías, aprendes a no llorar, a hacerte el fuerte, a pues aguantarte, y entonces a sentir esa ansiedad, pero tienes que ver cómo la sofocas, porque ahí están peleando los adultos un día tras otro día. Entonces no es los adultos, es lo que estos niños están viviendo y sintiendo, y cómo lo están percibiendo, y cómo les está afectando a ellos y a ellas en sus propias emociones, en su propia vida, a estos pequeños. Y ahora nosotros lo vemos en el cuento con Pequeño. Me da mucha ternura ver cómo Pequeño dice, trata de consolar a una. Y eso que antes una le dijo que nada de lo que hacía lo hacía bien. O sea, ya hubo una descalificación y hasta humillación contra Pequeño. Porque imagínate cómo se lo pudo haber dicho. Menso, no te fijas, flojo, no me ayudas. ¿Cómo escucho a mamás de cualquier edad que tienen hijos menores de edad, que lo primero que le dicen al hijo es, no me ayudas, ayúdame? ¿Por qué le das una carga al niño de hacer algo que a ti te corresponde y que quieres que él cargue con una responsabilidad que no le corresponde? Como es el ayudarte. Los niños no ayudan. No llegaron a este mundo a ayudarte. Niño y niña requieren una familia, y una familia como a él le gusta, cuando nadie discute, cuando nadie pelea y cada quien está haciendo lo que tiene que hacer. El niño y la niña, ¿qué tienen que hacer cuando son niños y niñas? Descubrir el mundo, entender el mundo, resolver el grave conflicto que les genera saber que el 8 no existe, que es un número abstracto, y que 8 más 8 son 16 abstractos elementos, ¿no? Y que, sí, o sea, y en lugar de eso, en lugar de jugar, ¿no? En lugar de pensar en los amiguitos, que otro día vas a ir a la escuela y vas a
aprender cosas. No, en lugar de estar feliz, estás todo lo contrario. Y como pequeño, ¿no? O sea, dice, bueno, aquí en la escuela qué bonito, pero ya voy a ir hacia la casa y eso lo sienten los niños, ya voy a ir allá donde está el campo de pelea, ¿no? Donde está el campo de pelea, y el campo de pelea no solamente es lastimoso, sino que va a inhibir su desarrollo. Porque toda esa energía que el niño necesita, que la niña necesita para descubrir el mundo, y todas esas conexiones neurológicas que necesita para grabar conceptos, ¿sí? Como qué siente cuando ve algo rojo o algo azul o algo verde, y su cuerpo se siente pues muy contento o muy en calma. Y los niños están viendo sensaciones, emociones, cuando algo es ríspido, cuando algo es muy suavecito, y están en toda la cuestión sensorial de descubrir el mundo, ¿no? Ir clasificando, conceptualizando todas y cada una de las cosas. Pues resulta que toda esa energía que necesitan para esos grandes hallazgos y descubrimientos de la vida, pues le están ocupando en que su mamá está triste, su papá está triste, y puede ser que sea por culpa de ellos, ¿no? Claro, ellos lo asumen como, No, como ellos, como que ellos tuvieron la culpa, como si ellos sí, hacen algo bien, entonces eso va a empieza cambiar. este círculo, porque la mamá puede desbordar su frustración, su enojo, su tristeza o lo que sienta con respecto a por qué está en una relación violenta con los niños. Tú no haces nada bien, es que ustedes no me ayudan, ya se enojó su papá y ustedes no me ayudan, y usted ya encontró la casa sucia, es que ya se fue con otra, ya nos abandonó. Eso es terrible cuando tú le dices a un niño, es que nos dejó por otra. Yo he escuchado niñas de 4 o 5 años que dicen, mi papá se fue con otra. Mi papá se acostó con otra, cuando no, todavía no pueden entender realmente, así, no entender. Bueno, sí, no pueden todavía descifrar claramente, ¿sí? ¿Qué quiere decir el que se acostó con otra? Porque pues así lo escuchó en la plática que su mamá tuvo por teléfono con su mejor Sí. amiga, con su comadre o con su mamá, que le está platicando y está hablando súper mal del señor, y los niños y las niñas lo están escuchando. Y cuando una mamá habla súper mal de ese señor y los niños lo están escuchando, están hablando de la mitad de ese niño y de esa niña. Porque de ese señor y de esa señora nació un niño o una niña que tiene la mitad de genes de uno y la mitad del otro, ¿sí? Que Y que tiene además escogieron, ¿no? O sea, los entre ojos adultos. de ella, pero la barba como él, pero la altura de él, pero el tono de piel de ella, pero, ¿sabes? Cuando hay ese conflicto entre pareja y los niños se dan cuenta y las niñas lo observan, entonces empieza una contradicción interior también bien fuerte. Porque una parte de mí no le gusta a mi mamá, que es la parte de mi papá. O una parte de mí le puede no gustar a mi papá, porque es la parte de mi mamá, ¿no? Imagínate qué Sí. conflicto. O estos conflictos de lealtades de, es que yo lo quiero, lo amo, conmigo es un encanto, a mí nunca me grita, a mí no me trata mal, ¿sí? Pero a mi mamá la trata feo, le grita, le dice, entonces vamos a enojarnos con mi papá. Mi mamá está enojada con mi papá, pues nos enojamos, ¿no? Y nos enojamos, ¿por qué? Porque pues yo tengo una lealtad con mi mamá, ¿no? Y eso es muy común. O al revés, lo que te decía de este caso, ¿no? Que la niña y el niño decía, mamá, es que tú no lo hagas enojar, ¿sí? Tú lo haces enojar. Y el señor se fue, así igual que este uno se fue de la casa, pero se fue a vivir muy cerca. Y en las noches el niño decía, mamá, es que mi papá está durmiendo solo, me voy a ir a dormir con él. Sí. ¿No? Asumiendo una responsabilidad, el hecho de que el señor estuviera solo, el niño asumía la responsabilidad y le decía a la mamá, no, no vas, no vas, ahorita déjalo, él se quiso ir, pues es su asunto, cuando quiera que regrese. Y entonces decía, no, no, no seas mala, es que está solito, ¿sabes?
Y al Sí. niño le conmovía tremendamente que su papá estuviera solo, ¿sí? Entonces se hacen parte del problema y hay quienes dicen, pues tienen que saberlo, ¿no? Una vez también platicaba una abuela, porque también esos conflictos no solamente se dan con uno y otra, se dan con otras y otras. ¿Cuántas mamás autónomas no viven con su mamá, ¿no? Y entonces los niños tienen dos figuras de autoridad muy fuertes, la mamá y la abuela, ¿no? Y a veces la mamá y la abuela se disputan el poder de mando de la casa. ¿Quién es la señora de la casa, la abuela o la hija? ¿No? Pero Sí, además de esa abuela o hija, hay una hijita, o hay un hijito, o hay hijito y hijita, que a quién le hacen caso. Y cuando mamá y abuela, o mamá y suegra, una y otra, discuten el territorio y el poder, híjole, nos da para otro programa. pero ya nos vamos a tener que ir a hacer una pausa. Así que, ¿con qué pregunta y qué vimos en esto? Bueno, que los conflictos generan pues ansiedad infantil, hipervigilancia, empiezan a vivir lo que es el miedo al abandono y un estrés tóxico. ¿Alguna pregunta con la que quieres que se quede la audiencia en lo que vamos a la pausa, Gaby? No, nada más decir, Adriana, fíjate, más que preguntar, quisiera dejar esta reflexión. ¿Cuántas veces tú has creído y sigues pensando que los problemas de los adultos no afectan a los niños? ¿Qué? Vámonos, Volvemos entonces. regresamos. Pues ya estamos de regreso. Ya acá vamos a ir cerrando, ya dimos varios ejemplos, pero ¿recuerdan la pregunta que se lanzó al aire? ¿Les afecta o no a los niños la violencia que se vive en casa? A veces creemos, no, no pasa nada, no se dan cuenta, pero sí, claro que pasa y claro que se dan cuenta desde muy pequeños. Pero ¿cómo lo manifiestan ellos? Esta es aquí nuestra pregunta. Y mucha atención porque a lo mejor alguno de sus pequeños está viviendo esto y entonces más bien decimos, este niño es un flojo, no, este no quiere aprender, nada más está durmiendo, es un chillón, ¿no? A ver, contra esto. No, 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 cuidado porque es de todo se enoja. ¿No? Ya los etiquetamos, pero atrás de esto, ¿qué hay en nuestros hogares, no? Pues miren, desde muy temprana edad, esto se puede manifestar en dificultad para hablar. Estos niños que no pueden y que, mira, es bien flojo, no habla bien, todo lo señala, todo. No, no, los niños empiezan a sentir esto y empiezan con problemas desde cómo hablar. Luego decimos, bueno, ¿y qué con la tartamudez? Es que el niño está manifestando todas sus emociones que vive en casa. Luego empiezan a manifestar ansiedad, pequeños que se siguen orinando en casa, en cama, ¿no? Pero es por todo esto. Niños que empiezan a tener tensión muscular. Yo recuerdo un niño en la ludoteca que verdaderamente caminaba y andaba así, completamente con mucha tensión. No había manera de esto. Luego había niños que no podían jugar, se sentaban y veían a los demás. O sea, un niño cuando es innato saber y poder jugar, los niños manifiestan esa violencia a través del cuerpo, ¿no? A través o mucho silencio. Este es bien callado, nunca habla maestra. Míralo cómo siempre está ahí, solamente ahí se queda sentadito. No, pobre niño, es que sabe que cualquier cosa que exprese, quizá exacto, sientes culpa. Entonces, los niños todo lo están somatizando. No es que sea raro, no es que tenga insomnio porque hay niños que no pueden dormir, no, es
justo porque no saben cómo expresarlo, no pueden ir, no te van a ir a decir, sabes que me siento así porque tú todos los días peleas con el otro. No te lo van a decir. Entonces, ellos lo van a somatizar y justo aparte ahora de eso, los vamos a etiquetar. De eso los vamos a humillar. Porque no, no alcanzamos a ver que el problema somos nosotros y no los pequeños? ¿No? ¿Cómo Sí, estás de acuerdo, justo. Gaby? Justo, a mí me sobrecoge cuando vemos esos dibujos, además el dibujo así un tanto grotesco en el sentido así como que se ve que está gritando otra, ¿no? Que son los rayones, ¿no? De verdad que sí, cuando le dice que todo lo que hace lo hace mal y cuando el niño busca esa reparación en el regazo de su maestra, ¿no? Donde va y le cuenta, o sea, donde busca que algún adulto o adulta pueda, pues sí, validar su emoción, las emociones que él tiene, pero sobre todo darle en ese momento la reparación que necesita, que es el consuelo, ¿no? El consolarle, la escucha atenta, el decirle, tú haces las cosas bien, tú no eres el problema es de los adultos, de las adultas. Aquí las figuras secundarias de cuidado son bien importantes, como en el caso puede ser la abuela, la tía, la maestra. Por eso en otros capítulos hablaremos de esto que es bien importante, cómo en la Secretaría de Educación Pública se les está pidiendo a los maestros la detección, la prevención, la atención y la detección del maltrato a los niños, no solamente en los entornos escolares, sino que se detecte cuando vienen de familias que se están violentando, para que entonces también el Estado pueda intervenir, hacer algo, brindarles apoyo o atención, orientación psicológica, o en ya el determinado caso y en casos extremos, pues propiciar la separación de estos niños de ese entorno que no es seguro, que les está sobreestresando, ¿no? Pero además, aquí en el cuento, bien interesante cómo el niño sí busca a la maestra, ¿no? Eso es en el mejor de los casos, pero muchas veces pues te lo guardas, ¿no? Y no encuentras manera de expresarlo. Eso le pasa a muchos niños. Y O esto no que tú tiene dices, eco, ¿no? o no tiene eco, o a lo mejor no tiene con quién, porque a lo mejor es su hijo único, o sea, no hay manera de cómo expresarlo, ¿no? A lo mejor no está cerca la abuela, la tía, como es estas personas secundarias. Una red de Afortunadamente apoyo. aquí encontró en el cuento, pues, hay alguien que sí lo escucha, lo quiere y está además dispuesto a ayudarle, porque no basta con quedarse a, ay, chiquito, pobrecito de ti, ¿no? Es alguien dispuesto a ayudarlos de una manera real y efectiva. Así es. Y fíjate que eh, también algo que es bien importante, o sea, la red de apoyo con el que el niño o la niña pueda contar y que sabe y que sepa que puede contar con ellos, ¿no? Que en nuestros momentos de paz podamos decirle, mira, este va a ser nuestro mecanismo. Si tú ves que yo tengo alguna discusión con papá, tú puedes hacer esto, yo voy a tratar de evitarlo, pero tú puedes hacer esto en ese momento. O sea, que el niño sepa qué puede hacer, o sea, un, un pequeño protocolo en la familia de decir mi espacio de seguridad. ¿Cómo me voy a un espacio de seguridad? ¿Sí? Sí, porque si no Y aprende a ya, esconderse, ¿no? A sentir pues, el rechazo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante esto, la validación de sus sí, emociones y un espacio seguro para él, como lo estás mencionando. sí, su espacio de seguridad y también un referente de red de apoyo, que puede ser la abuela, que puede ser la tía, ¿no? Por ejemplo, para mí era como
como haber dejado muchas cosas, amistades, el barrio, la colonia donde vivía, cuando nos fuimos a vivir cerca de mi abuela. Pero fue la cosa más maravillosa del mundo que me pudo haber pasado, porque cuando yo oía que algo estaba funcionando mal en la casa, a donde corriera con la abuela, o sea, yo iba atrás de la falda de mi abuela, abuelita, abuelita, abuelita. Y yo creo que más de uno, fíjate, yo también recuerdo muy bien a mi abuela materna, al grado que me hacía la enferma, o la que ya estaba muy cansada, para que no me llevaran a la casa. O sea, no quería irme con mi mamá y con mi papá. Como dices, prefería estar con la abuela, ¿no? Porque a lo mejor ella sí te decía, a ver, cuéntame qué pasó, o por lo menos te acogía y te hacía sentir que ella estaba ahí contigo, porque en casa, como pequeño, no sentía, se sentía solo. Y en cambio, cuando estás con alguien que te apapacha, que te ayuda así, bueno, entonces te puede decir, entiendo que estás triste. Tan frases tan cortas que pero para uno te hacen la vida y te pueden cambiar completamente. Sí, y decir que los niños que viven ese estrés cotidiano estamos pues dándoles una herencia terrible, así de a perpetuidad, ¿no? De que ellos aprendan los patrones de comportamiento violento, Sí. sepan cómo funciona también la violencia, ¿sí? ¿Qué puedes tener y qué no puedes tener con comportamientos violentos? Como es el control, ¿no? ¿Sí? El imponer tu voluntad. Y entonces que lo vayan a replicar en las escuelas y entonces esto se convierta en un bullying, ¿no? En un buleador o en un niño buleado también, Sí. ¿no? Que se puedan ir relacionando incluso a muy temprana edad. Hay niñas que desde el quinto de primaria o antes ya quieren tener novio, ya están pensando en tener novio, en que si le gustó el niño, no le gustó el niño, pero cómo se ve, pero cómo le hace, ¿no? Y ya vemos esta violencia en el noviazgo en la secundaria, desde tienen 11 años, digo, entras a secundaria de 11 años, pensemos así, niño, 11 años, niña, 11 años, son niños. O sea, Sí. aunque sean prepubertos, aunque sean pubertos, ¿no? Van a entrar a la adolescencia, pero al final del día son niños, son niñas, que Y es están que vas pensando buscando quien ya te rescate. en vincularse, en relacionarse, y al final del día Sí. a replicar estas formas de relación. O sea, hoy en día se habla de las niñas, de las princesas que son, ¿cómo les llaman? O sea, que son como dictadoras, como muy castigadoras, niñas que traen a los novios así, a raya, porque son muy violentas, muy impositivas. Entonces, ¿cómo una feminista puede estar hablando de esto? Sí, estoy hablando de que son niñas que aprendieron comportamientos patriarcales machistas, Claro. tanto en hombres como en mujeres, en su familia, y que los van a reproducir en su entorno escolar, en su entorno social, ¿sí? Y vemos niñas que aprenden que el intercambio es violento. Y que además no se quieren parecer a la mamá y que no quieres que te pase lo que le pasó a tu mamá, ¿no? Y por eso adoptas ese rol de fuerte, ¿no? De violenta, porque dices, no, mira lo que pasa, claro, por supuesto que no me quiero parecer a ella, no quiero que me pase. Es, es así, entonces la violencia, tengamos claro, la violencia familiar es un problema de salud pública, pero la violencia familiar es un problema que emana del seno familiar, de la célula básica de la sociedad, y es la violencia relacional, es de qué manera me relaciono con la otra, con el otro. Por eso me encantó que el cuento dijera la una y el otro, ¿no? Porque es cómo te relacionas con el otro y cómo reconoces las otredades, que tenemos diferentes formas de pensar, de hacer, de construir nuestro propio forma de relacionarnos con el mundo, y que podemos no estar de acuerdo, pero que cuando queremos imponer nuestra forma de relacionarnos con el mundo, eso ya es violencia. Es el primer ejercicio de poder, ¿sí? Sí. El poder
el abuso de poder es violencia. Y en la violencia familiar generalmente se le ha dado al hombre esa posibilidad de abusar de ese poder. En primera se le da el poder, en segunda se le da la posibilidad de abusar del poder y en tercera se le da a la mujer la condición de asumir como natural que el hombre sea así. No, no, claro, ¿no? Es aquí donde O sea, tocamos el tema de masculinidad emocional, ¿no? Su enojo de él sí está legitimizado, ¿no? Hasta los niños dicen, no, no vayamos a hacer enojar a mi papá, ¿no? Y esta, y que además se normaliza que haya una desconexión emocional por parte del padre, ¿no? No, no es que también pueda llegar a él, oye papá, no, 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 él es una figura que ves tú de abajo para arriba y, y que es porque manda, aceptada. Claro, porque él manda, claro, como claro, es el proveedor, claro, ¿no? El que claro. paga manda, ¿no? Y entonces es como que le está pagando a la mamá el que ella tenga el rol de cuidados, el que además los hijos le deben obediencia, no porque sea el padre que guía, que educa, ¿no? Al quien hay que seguirlo, a quien hay que imitar, ¿no? Sino porque es el que paga, el que tiene el poder. Y ¿Cuántas todavía niñas que sí? eso, No, 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 perdón, perdón, adelante, perdón. adelante, Adriana, dilo, dilo. No, 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 es justo esto, es que me quedé en esto, ¿no? Pero además es el que paga y el que da a cambio, según de nada, porque pues ahí hasta la mamá sale, pues yo te mantengo, yo te doy, yo aquí todo lo pago. Y el trabajo que hace una mujer, entonces eso, ella tiene una sobrecarga y eso no se alcanza a ver, ¿no? Mujeres sosteniendo ahí emocionalmente el hogar, ¿no? Y claro que aparte de todo lo que tienen que hacer, hay un agotamiento y después, pues, ¿cómo te da tiempo de escuchar al pequeño? ¿No? Sí, claro. Es un Entonces, círculo que hay. veamos que este núcleo familiar no solamente es el espacio de coexistencia, ¿no? Uh-huh. Y de intercambio de sentimientos, ay, lo amo, me ama, nos casamos, nos juntamos, nos arrejuntamos, ¿no? Y procreamos hijos porque nos amamos, sí, es el espacio de vínculo amoroso, ¿no? Del sentimiento. Pero también es un sistema político, porque hay un intercambio económico, hay figuras de poder, hay reglas que se establecen o no se establecen de manera explícita, pero la regla es papá provee, mamá ayuda, aunque trabaje, no vas a decir que es la proveedora, y a No, veces gana más, pero no van a decir que es la proveedora. Le ayuda a su marido, trabaja para ayudarle al marido. Todavía escuchamos eso, dicen, ay, Gabriel, estás en el año del caldo. No, no es cierto. no. Todavía hay mujeres que dicen, es que yo trabajo para ayudarle, ¿no? Y termina siendo la que lo mantiene, pero bueno, le ayuda, ¿no? Sí, Porque sí. no tenemos esa condición de dignidad de reconocer que tú también puedes proveer económicamente tu familia de manera vasta y suficiente, o al menos muy esforzada, y dices, estamos en igualdad de condiciones. Ahora sí que peso por peso, peso que pones tú, peso que pongo yo. Horas que te vas a trabajar tú son las mismas que me voy a trabajar yo. Y entonces cuando regresamos a casa, pues todo el trabajo doméstico y toda la gran labor de crianza, pues tendría que ser exactamente igual. Y es que ahí Y empiezan no también es. las cuestiones relacionales. ¿Cómo podemos pretender que el hombre varón, que le llamaron varón, como si fuera de alguna alcurnia, Alcurnia. ¿no? De la realeza, ¿no? ¿Cómo vamos a pretender que el varón levante sus calcetines, enjuague el baño, no lo deje lleno de pelos porque se rasura, que le jale a la taza bien, que no moje el arillo de la taza? Que Si le su toca hacer la mamá, cena, que le toca que, hacer la cena. o que tenga que hacer la cena, si su mamita todo se lo hizo todo el tiempo, ¿sí? Y no está habituado, no tiene hábitos de convivencia igualitaria. Entonces, ¿qué le está enseñando al niño?
pues que él pueda hacer exactamente lo mismo, que le esté enseñando a la niña que puede hacer exactamente lo mismo que hizo la abuela, que está haciendo su madre, ¿no? Y ahí están los patrones repetidos. Cuando vienen los desacuerdos, bueno, oye, estoy cansada, estoy sobrecargada, yo estoy cargando con la salud emocional de la familia, con la salud física de la familia, con la nutrición, con la administración, o sea, yo tengo que ver que se nutran, que no se enfermen, ¿no? Que vayan al médico, que alcance el dinero, que se paguen las cosas a tiempo, los servicios, o sea, estoy sobrecargada, estoy rebasada, ¿no? Y así vivimos las mujeres, y no Entonces, por poco tiempo. estás histérica, eres una exagerada, como eres dramática, mejor ya me voy con mi mamita, donde no me reclaman nada, y a lo mejor encuentro una mamacita por allá, no a mi mamita, ¿no? Que también está dispuesta, ¿no? A compartirse sin pedir nada a cambio, o lo que pida puede ser fácilmente compartido, y me meto en otros temas. Pero aquí es todo esto, los niños no se dan cuenta. Por supuesto que Se sí, dan ¿no? cuenta, afectamos la salud mental, emocional, su sano desarrollo, afectamos sus derechos, tienen derecho a un entorno seguro, a una vida libre de violencia, a participar de toda la toma de decisiones. O sea, fíjate cuántos derechos de los niños están ahí afectados. Tienen derecho a la salud, y desde el momento que estamos afectando su salud emocional, ¿cómo estamos garantizando la salud de esos niños, de esa niña, de ese niño? ¿Sí? No, completamente. Pues es que muchas veces estos niños, estas niñas quedan invisibilizados dentro de estos conflictos familiares. Se nos está acabando el tiempo, así que la pregunta sería, ¿cómo protegemos emocionalmente a los niños y a los niños cuando existen conflictos en los adultos? Pues yo, Adriana, yo sí creo que es muy importante, primeramente, analizar cómo te estás relacionando con los miembros de cada uno de los miembros o integrantes de la familia. ¿Quiénes conforman esta familia? ¿Es tu familia nuclear y vives en una familia extensa? ¿Cuál es esta práctica de coexistencia y convivencia en el mismo espacio? Hablábamos de la pandemia nos mostró cómo está descompuesto esto que le llamamos familia, la institución familiar, porque los casos de violencia familiar y de abuso sexual infantil se incrementaron terriblemente en la pandemia, Sí, porque estaban adentro en casa todos juntos. todos. O sea, tal parece que entonces ya no podemos vivir juntos, ya no podemos coexistir juntos. Qué dura fue la pandemia por toda la pérdida de vidas que tuvimos, pero qué grandes enseñanzas nos dio a decir que hoy por hoy la familia ha descompuesto y enfermado la forma de relacionarse, ¿sí? Que tenemos relaciones enfermizas, lo que llamamos tóxicas, ¿no? Tóxicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos intoxicando nuestro cerebro, estamos intoxicando al núcleo familiar de prácticas de gritos, humillación, castigos emocionales o corporales, porque el castigo, desde dejarte de hablar, ya te castiga con el látigo del desprecio, ¿no? Hasta el castigo corporal, que son los golpes, el chanclazo, el cinturonazo, el vete sin cenar, ¿no? Son malos tratos. Entonces yo sí sería a lo mejor muy dura, pero decir la pregunta, ¿somos una familia bien tratante o maltratante? Y ahí está la pregunta para las familias, pero antes de irnos, ¿qué herramientas les podemos dar? ¿Qué herramientas les podríamos dejar? Pues yo creo que primero, pues tú ya los hablaste mucho, ¿no? Sobre esto. Hay que primero darnos cuenta, hacer una reparación emocional, pedir disculpas, tengan la edad que tengan los pequeños, ¿no? Y no involucrarnos. Es tan difícil esto. No sé si quién lo hace más, la una o el otro, de involucrar a los niños en el conflicto. Y los ponemos ahí en medio de la batalla, como estos aquí, los involucramos. Y no, ellos son niños, ¿no? ¿Qué otra herramienta consideras importante para que dejemos
manera de cómo poder El diálogo, ayudarlos. Adriana, el diálogo tiene que ser tu herramienta fundamental, el diálogo, y nunca des otro paso hasta que no hayas agotado todas las posibilidades de diálogo sin imposición. Porque quiero hablar, escúchame, es que tengo que hablar, pues no, ahí no hay diálogo, hay imposición. Pero sí el decir, ¿estás dispuesto a hablar? Necesitamos hablar y tomar acuerdos. El diálogo es para tomar acuerdos. El diálogo implica disensos y consensos. O sea, es decir, todo aquello que no estoy de acuerdo y todo aquello en lo que sí estoy de acuerdo, ¿no? Y de ahí, ¿en qué estamos de acuerdo ambos? Para poder tomar las mejores decisiones que no involucren de manera negativa a los niños, ¿no? A los niños, niñas, a los menores de edad y sobre todo también cuando hay adolescentes. Recordemos que es una etapa de formación importantísima y la violencia familiar, si en la primera infancia te deja huellas indelebles, en la adolescencia te deja pautas de comportamiento de verdad que pueden ser muy, muy, muy lastimosas, que llevan a jóvenes adolescentes a perder sentido de vida, a depresiones muy profundas, a suicidio incluso, porque no pueden sostener una familia violenta, una familia que no se ama. Entonces, sobre todo preponderar el por qué vivimos juntos, por qué somos familia, qué nos hace familia, ¿no? Hablar de las emociones sin miedo. Entonces, dialogar sin miedo, Ok, sin juicios, ¿no? Yo siempre digo, hablar en primera persona es hablar por mí y no puedo hablar por los otros, ¿no? Es que yo creo que tú eres así porque esto, porque y tú siempre eres y eres, ya te estoy juzgando y estoy poniéndote una etiqueta y además estoy poniendo palabras en tu boca. No, hablar por uno. Yo ok. siento, yo creo, yo pienso, ¿sí? A Yo mí me creo, gustaría que esto fuera así. Y adelante, Adriana, dime, yo dime, creo dime. que otra importante, otra herramienta, porque estamos ya al límite de nuestro tiempo, sería pues, aparte de no involucrar a los niños y a las niñas, evitar, tú ya hablaste también mucho sobre evitar la violencia verbal, acompañarlos emocionalmente, o sea, hija, ¿tú cómo te sientes? Claro, es un niño, no le vamos a dar una explicación, no, es que mira, tu papá ha hecho esto y lo otro y lo otro. Es un acompañamiento diferente. ¿Cómo te sientes? Sé que no estamos pasándola mal, pero ¿cómo te sientes? Y pues nombrar lo que ocurre, justo eso, sin sobrecargar, sin hacerle ni dar las explicaciones que, como tú decías, ni siquiera tienen la capacidad todavía de procesarlas. No, y yo creo Y que ahí, sí te pueden entender con que le digas, esto me pone triste, claro, ¿sí? O y sea, ya, y ya. Ay, me pone triste porque creo que me es infiel y que anda con otra y que no me toca. No, o sea, eso a los niños no les tienes por qué estar hablando de tu intimidad, ¿no? Ni de tu relación íntima con su padre, ¿no? Ni el padre con los hijos, porque a veces el padre también hace descalificaciones a la mamá en ese sentido. O sea, cómo la violencia a veces lleva una connotación sexualizante o sexualizada, ¿no? sí. Porque hay problemas de vínculo, de cómo te estás vinculando sexualmente con tu pareja, y eso lo traspolas a la violencia. Entonces, aguas con todas las esferas que en las que te desarrollas y tocas, porque si es la económica, si es la sexual, si es a veces hasta la espiritual, por creencias, hay pleito por creencias en la familia. Sí, No le enseñes al niño dogmas, ¿no? Y tú le dices al niño, persínate, pide la bendición, y hasta por eso a veces hay desacuerdos, ¿no? completamente. Entonces, aquí es que la autoridad no se base en violencia, que no se ejerza, porque entonces es abuso de poder. Puedes tener toda la autoridad, no te va a restar autoridad ponerte al nivel del niño y decirle, me siento triste, ¿tú cómo te sientes? Se fue Ujú. papá de la casa, estoy triste por ello, ¿y tú cómo te sientes? No se trata de no hablar de eso con los niños, ¿sí? Y decirle, papá tiene derecho a tomarse un tiempo, papá tiene derecho a tomar decisiones y a pensar qué va a hacer, ¿sí?
Y Yo creo entonces, que hoy ha sido mucha información y esperamos realmente que, no, de verdad, o sea, yo espero que para nuestra audiencia también haya sido muy enriquecedor, que estos ejemplos les puedan servir, que estas herramientas que les compartimos les puedan servir. Y bueno, ¿qué podríamos decir? Criar sin patriarcado también significa construir hogares donde niñas y niñas no tengan que vivir con miedo, no tengan que vivir con un temor, porque lo que ellos necesitan son vínculos seguros. ¿Estás de acuerdo? ¿Algo así más es, que quieras Adriana, decir? pues no, los niños y las niñas no necesitan familias perfectas, necesitan familias amorosas, respetuosas, empáticas, y esto que tú acabas de decir, que les ofrezca un entorno seguro, un espacio seguro, ¿no? De sano Sí. desarrollo. Pues de esto estaremos hablando esta segunda temporada, Adriana. Síganos por Spotify, YouTube, aquí en Facebook, en la página de CIMAC, en la página de Reflejando Realidades, en Perspectivas MX y a los colectivos y colectivas de mujeres que nos están replicando. Les agradecemos mucho que nos sigan. Y bueno, pues estaremos tomando muy en cuenta todas sus aportaciones a las expertas, psicólogas, psicólogos que nos han dado sus opiniones. De verdad, muchas gracias, las tendremos muy en cuenta. Y bueno, pues decir que esto lo construimos juntas y juntos porque queremos familias, niños y niñas en igualdad para un futuro mejor. Muchísimas gracias. Pues no hay nada más que agregar. Hasta la próxima y no se pierdan nuestro siguiente episodio. No saben, el cuento también a partir del que vamos a hablar les va a encantar. Pues que les digo, buen día para todos. Cerramos, gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós, Gaby. Hasta pronto.